Sesión número 3 del Laravel. En esta sesión veremos componentes, plantillas y configuración adicional de base de datos en Laravel. Los componentes son elementos que se pueden importar en una vista de Laravel, pero también existen las plantillas que hacen el mismo trabajo que un componente. Algunas tecnologías de desarrollo todavía utilizan las plantillas, aunque actualmente se debería utilizar solo componentes. Un componente es ayudado por los elementos late float, mientras que las plantillas se utilizan los componentes yield y stack. Veamos entonces en nuestro proyecto Visual Studio Code. Dentro de Resource View vamos a crear una carpeta llamada Componentes, y dentro de Components yo voy a crear un archivo llamado plantilla.blade.php. A esta plantilla le voy a dar una estructura HTML5. Y en vez del título voy a colocar un elemento slot con nombre llamado title y en el contenido un slot. Ambos son slots, pero el title es un slot con nombre. Entonces voy a comentar todo esto. Y ahora voy a llamar a la plantilla de componentes como si fuera un elemento HTML. Escribo X que me dirige a la ruta view component, guión y el nombre del archivo, plantilla. No es necesario especificar la extensión. Ahora debo definir el slot con nombre. Coloco como texto name, title, tendrá como título post, y todo lo que esté dentro de X-plantilla irá al contenido slot. Voy a copiar este H1 y lo voy a colocar acá. Ahora me dirijo al proyecto y si actualizo esto, como vemos acá ya dice slot y el contenido por index. Y si aumento algún otro contenido, podremos observar el cambio. Si está utilizando esta vista y esta plantilla. Si inspecciono mi plantilla, vemos que tenemos HTML, Head, toda la estructura de una página web que no hemos definido en ningún momento acá en post, sino en plantilla. Ahora vamos a crear dentro de View una carpeta llamada Layout. Dentro del layout vamos a crear también una plantilla, pero esta vez la meteremos en el logo.blade.php. De la misma forma yo voy a definir que esta plantilla utilizará HTML5, pero esta vez voy a utilizar los componentes Blade y Out. Y este se llamará title y este se va a llamar contenido. Ahora me dirijo a post index. Voy a comentar esto y ahora yo quiero utilizar plantilla 2.blade.php. entonces debo utilizar componentes Blade para llamar a esta plantilla. Se llama extend.
ahora debo darle la ubicación de mi plantilla, que es layout.plantilla 2. Bien, ahora ya tenemos la plantilla, pero debo especificar qué contenido voy a enviar al abierto, para lo cual voy a utilizar un componente Blade llamado text. Le doy el nombre title, otra sección para contenido que va en el body. Voy a copiar las dos líneas y las voy a introducir acá. Ahora voy a actualizar el contenido. Sigue siendo igual que antes, pero esta vez utilizando la plantilla 2. Pero también puedo utilizar otro componente llamado tag. Yo le puedo dar el nombre CSS y otro tag para JS JavaScript. Ahora en mi lista post-index, para introducir contenido a componentes tipo stack, yo debo utilizar el componente push. CSS, abro etiquetas style. Por ejemplo, voy a dar para H1 el texto sea color rojo. Otro push para JS. Introduzco etiqueta script y ahora voy a introducir un alert que diga hola mundo. Guardo los cambios y me dirijo al navegador. Actualizo y se me muestra el hola mundo. Además que en create se ha cargado el estilo. Estos estilos no se cargarán porque recuerden que instalamos Tailwind. Los estilos de Tailwind son los que se cargarán en nuestra página. Pero, ¿cuál es la diferencia de un section y un push en Stack y Yelp? Yo puedo dirigirme acá abajo y volver a llamar push CSS. Puedo llamar una librería que no tenga destino. Push JS con otro script. Console.log mensaje y actualizo mi página. Como podemos observar, se ha introducido también el link y en el body se ha introducido otro script. Entonces push me permite introducir más elementos a stack, pero Yelp solo me permitirá enviar solo una vez. Como vimos y podemos observar en la documentación del Laravel, soporta las bases de datos MariaDB, MySQL, Postgres, SQL, SQLite y SQL Server. Debemos fijarnos en la página oficial, la documentación para bases de datos, para saber qué versiones son soportadas.
Nosotros hemos hecho configuración para MariaDB. Da igual si elegimos la conexión MySQL o MariaDB. Debemos enviarle host, puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y el file. Nosotros ya creamos una base de datos con phpMyAdmin. Configuramos el archivo .env y cotejamos la base de datos a CSV8 MD4 General EI. Este es el diagrama de clases que vamos a utilizar, donde un usuario puede hacer muchas publicaciones. Mi publicación contiene el código de usuario. Si me dirijo al modelo entidad relación, acá también podemos ver que un usuario tiene relación o post. Voy a cambiar el nombre de esta relación a script. Además que le daré una cardinalidad. Izquierda para el lado superior de usuario, un usuario realiza n publicaciones y una publicación es escrita solo por un usuario. Entonces la relación ya está hecha. Ahora veamos un poco de migración. En migraciones es donde nosotros vamos a realizar el diseño de las tablas. Con el comando php artisan make migration seguido del nombre de la tabla podemos crear una migración. Se utiliza una convención que es el make case, donde se debe escribir todas las palabras en minúsculas y separadas por guiones bajos. Empezamos por la palabra create, guión bajo, nombre de la tabla en plural, guión bajo, seguido de la palabra table. Esto nos generará el archivo con los métodos necesarios para crear las tablas. Yo me dirijo a una terminal y escribo php artisan make migration create post table. Creará una migración con todos los métodos necesarios, pero si yo solamente escribo post, como podemos observar, el método up no tiene nada dentro, tampoco down. Si vemos, el usuario ya tiene un clase esquema y su método create, y están creando 3 tablas. Además, en el método down también utiliza esquema y el método drop if exist para dar de baja estas tablas. Entonces voy a eliminar este archivo y utilizaré la convención del árabe. Abro esta migración, como vemos ya tiene la clase esquema con el método create y down la clase esquema con el método drop if exist. Ahora solo me falta definir los campos de la tabla post. En este caso ya tiene el ID. Este campo ID generará un campo primario llamado ID de tipo big integer con la característica insignia. Entonces no es necesario crear un campo llave primaria principal. Entonces procedemos a crear
una llave foránea llamada user ID, que como decimos es de tipo business switch. Y también debemos especificar que es una llave foránea. En la tabla pero podemos también simplificar estas dos líneas en una sola línea con el método forID. Escribo el nombre del campo y el método constrainer. Ahora esta línea hace lo mismo que estas otras dos líneas de código. Esto solo funciona cuando se sigue las convenciones del árabe. Ahora debo crear un campo para título y cuerpo. Los campos created_add y setAdd se generan con timestamp, así que no los vamos a escribir. Bien, ahora voy a realizar la migración con el comando php artisan migrate. Me dirijo a phpMyAdmin a la base de datos. Vemos que ya tenemos la tabla port. Si me fijo en la estructura, tiene un ID que es llave primaria, un user ID que es llave foránea, un campo título, campo cuerpo y los timestamps. También puedo utilizar el comando php artisan migrate rollback. Esto sirve para dar un paso atrás en php artisan migrate. Si yo voy a mi base de datos, a la tabla migration, puedo ver los archivos que se han migrado. Además tenemos un campo batch que pertenece al lote. Como podemos ver, hay dos lotes. Si yo hago o ejecuto el comando artisan migrate rollback, vemos que se ha hecho un rollback a el archivo create.table. Y si actualizo esta tabla, vemos que el lote número 2 ya no está. También podemos usarlo con un comodín test igual al número de archivos que queremos ir hacia atrás. Si yo coloco test igual 1, solo hará un paso para un archivo y ya no irá por lote. Entonces yo ya no debo estar acá. Actualizo y ya no está. También puedo utilizar el comando php artisan migrate fresh, el cual borrará todas las tablas y las volverá a crear. Como vemos, ahora todas las migraciones se hicieron en un mismo lote.
Nuevamente tengo el comando php a nivel 3 y envío un clic para ejecutar los files que veremos en sesiones más adelante.